quiero que se sientan solos. Si les preguntara a ustedes qué hacen aquí, ¿qué ustedes me contestarían? Adorado, no somos un grupo de disidentes, aunque sí me considero disidente, no de Dios, pero sí de los hombres. No decido de la palabra de Dios, pero sí decido del liderazgo que está corrompido. Es una cosa muy distinta, porque a la gente le gusta acusar mucho. Ahora, no quiero que se sientan solos. El título no sé a quién se le ocurrió, pastor, pero a quien se le haya ocurrido, si fue a él o fue a su equipo, eso no está por gusto, y Dios no puso en la mente de alguien por gusto ese título. Llegó la hora y la pregunta es: ¿la hora de qué? Y el pastor decía de la unidad en los principios. ¿No estaban anoche ustedes acá? Y nos unen. Cuando llegué aquí me di cuenta que no estamos solos. ¿En qué nos unimos? ¿Estamos unidos nosotros? Esto no es ecumenismo como la gente habla. Nos unen los principios. Hay interpretaciones proféticas que quizás estemos en desacuerdo, pero las interpretaciones proféticas no son parte de los principios establecidos por Dios, o sea, no son parte de las doctrinas de la verdad. Por eso es que los pioneros estaban unidos en las doctrinas, aunque algunos estaban separados, decidían unos de otros en asuntos proféticos, pero eso no nos divide. Y de hecho no somos los únicos ministerios que se han unido. Está el ministerio de Manuel Vallejo, ahora está en Chile dando la campaña. Está el de Carlos Cabello, que ya estuvo en Italia. Está el ministerio de José Sánchez, que está en Ecuador, en Colombia, perdón. Está el de Daniel Primera. Tenemos a Cúcaro por Argentina. Tenemos, bueno, Carlos Cabello lo mencioné, que estaba en el Perú. Pero tenemos en España a Frederick, Carlos Arias, Alexis. Son muchos ministerios que se están uniendo. ¿En qué? En los principios establecidos por Dios. Y cuando mi hijo y mi suegro fueron al Perú, allá se encontraron un grupo de gente como ustedes, que también están como ustedes, solos, padeciendo lo mismo que ustedes y lo mismo que nosotros, pero nos unió la fe en el Padre y el Hijo. La pregunta mía es: ¿quién comenzó este movimiento del Padre y del Hijo? ¿Algún hombre? O sea, ¿qué hombre comenzó este movimiento? Gracias que nadie contesta. Porque este movimiento no lo empezó ningún hombre, esto es de Dios. Por lo tanto, no estamos siguiendo ideas de ningún hombre. Dios levantó este movimiento. Que eso quede claro. Entonces no estamos aquí porque estamos separados de una corporación o de cualquier cosa que nos pase por la mente, y si estamos separados, estamos aquí porque Dios, llegó la hora, Dios está uniendo a su pueblo en la doctrina que es Cristo. Cuando se habla de espíritu en la Biblia, ¿a qué se refiere? Porque necesitamos conocer qué es adorar en espíritu y en verdad. Y esto es lo primero que vamos a averiguar. Lo primero que vamos a averiguar es lo siguiente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Necesitamos conocer qué es la palabra espíritu según la Biblia para poder entender cómo se adora en espíritu y en verdad. Porque si te hago la pregunta, por fin, ¿cómo se adora en espíritu y en verdad? ¿Alguien tiene alguna idea o prefiere no contestar? Sí, hermano. En obediencia. Bien. Y estás ahí cerca. Es más profundo todavía. No estás mal. Es que es más profundo todavía. Estás en obediencia. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Se quedan con esa obediencia nada más? Bien. Vamos a ver qué pasa en Génesis 2:7. Conozcamos el significado de la palabra espíritu primeramente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida es la palabra que en muchas traducciones se traduce como espíritu, y hay personas que para criticar a la fe nuestra nos dicen: ustedes hablan de espíritu y ustedes no saben cuántos espíritus hay en la Biblia. Hay muchos, y uno de ellos es la palabra Neshama. Pero la palabra Neshama es aliento vital, es inspiración divina, intelecto, alma, vida viviente, aliento, hálito, espíritu. En la Real Academia Española, en el diccionario, dice que el hálito o aliento significa fuerza, energía, vigor. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Adán cuando formó del polvo de la tierra?
fuerza, energía y vigor. Así que, ahora bien, lo que Dios puso fue eso. Ahora, la palabra ser, y dice, y fue Adán un ser viviente, es otra palabra que a veces se traduce como espíritu en la Biblia. Pero tampoco vamos a hablar de esa palabra. ¿Qué significa ser? Es la palabra nefesh. Es criatura que respira, vitalidad, usado ampliamente en sentido literal, acomodado a algo corporal y mentalidad. La palabra ser contiene anhelo, ánimo, antojo, apetito, contentamiento, corazón, cordialidad, deseo, estómago, gusto, algo interior, lujuria, matar, mente, persona, querer, ver, vida, voluntad. Tiene muchas cosas, pero si se dan cuenta, ¿de qué está hablando? ¿De algo corporal o de algo que está aquí? ¿De qué? Gracias, de lo que está en la cabeza. Entonces, Adán fue un ser viviente, un alma viviente. ¿Por qué? Porque ahora tiene gusto, tiene deseo, y eso no está todo aquí. Este espíritu tiene que ver con la mente, pero tampoco vamos a hablar de ese espíritu, porque no es con este espíritu nefesh que adoramos, pero tiene que ver con la mente. Por eso el asunto que él decía de la obediencia es con la mente. Bien. Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24. ¿Por qué sacamos esto a conclusión? La historia de la samaritana, ¿cuántos la conocen? La pregunta para ustedes es, ¿de qué trata la historia de la samaritana? ¿Cuál sería el punto clave en la historia de Cristo con la samaritana? Gracias, adoración, ahí está. Porque la samaritana le dice, Cristo le dice, ve y busca a tu marido, y ella le dice, no tengo marido, y Cristo le dijo, bien has dicho, porque 5 has tenido, y aún el que tiene no es tuyo. ¿Y qué le dijo ella? Me parece que eres profeta. Ojalá pudiéramos estudiar esa historia. Me parece que eres profeta. Y ahora ella le va a hacer pregunta al profeta que le ha interesado y que nos debiera interesar a nosotros. Mira, dice aquí, nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Quién era ella? Los samaritanos. ¿De dónde descienden los samaritanos? De la tribu de Efraín y Manasés. Ellos se quedaron con el monte Gerizim. ¿Qué pasó en el monte Gerizim? Jacob abrió un pozo y Dios allí le dio una bendición. Pero los judíos decían, ese es Jerusalén, porque en el llamado de Artajeje, cuando usted lee Esdras y Nehemías, Dios no eligió a Samaria, eligió a Jerusalén. Y ahora ella pregunta, por fin estamos divididos nosotros, y es lo mismo que sucede con la iglesia nominal, es lo mismo que sucede entre los evangélicos, es lo mismo en todo el mundo, estamos divididos, por fin. Ella dice, o nos quedamos con la bendición de Jacob, que dice que Dios le dijo que era para él y su descendencia, o es en Jerusalén, como dicen los judíos. Y Cristo le dice algo, mira, vienen momentos que no será ni aquí ni allá, y ahora le dice algo grande. Vosotros adoráis, ¿qué cosa? Lo que no saben. Y el problema que tenemos hoy en día es que todas las iglesias adoran lo que no saben. Y tenemos que saber qué adoramos, porque hay una confusión enorme. El unitarismo enseña que es un solo Dios, un solo ser, Dios, que se revela en 3 personas cuando quiere. De vez en cuando el Hijo, como decía Pascual y decía el pastor ayer y esta mañana, el Hijo y el Espíritu. Otros dicen que son 3, pero que forman uno. Y entonces, ahora están los vegetarianos que son 2. ¿En quién creemos? Y es importante saber en quién creemos. Bueno, ¿qué dice Juan 17:3? ¿En qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Y por qué tienes que conocerlo a él y al Hijo? Porque dice Apocalipsis 14 que temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar. No vas a saber adorar correctamente si no sabes a quién estás adorando. Si a mí me dijeran, prepara una fiesta para este grupo, tengo que investigar qué es lo de los gustos de ustedes. En su cultura, ¿qué es lo que come para saber qué es lo que los voy a preparar? ¿Cómo acostumbran a hacer las cosas? Algunos se van a acostar a dormir, aquí luego se acuesta a dormir temprano la mayoría de la gente. Allá en América, pues, tantísimo. Entonces el problema es que sí nos interesa a nosotros conocer a quién estamos adorando para saber cómo le vamos a adorar. Y hoy en día enseñan en la iglesia adventista en Norteamérica, el sábado Dios lo instituyó, pero lo que importa ahora es lo que está en el corazón. Por lo tanto, no importa el día que tú elijas, lo que importa es la intención en tu corazón. Como no conocen a Dios, creen que se trata del
la intención del corazón. Pero Dios no trabaja con la intención de mi corazón, porque no se trata de mí, de lo que yo sienta, de cómo mejor me guste. Se trata de Él. Entonces cuando voy a adorar tengo que averiguar por Él. Y hay gente, para mí me gusta ese himno. Te gustará ese himno, pero le gustará a Dios. A mí me gusta esta forma de pensar, te gustará a ti, pero en realidad le gusta a Dios. ¿De quién se trata? ¿De Dios o de ti? No se trata de mí, se trata de Dios. Y por eso le dice ahora, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Por eso es importante. Dios es espíritu. Dios es espíritu, y vamos a ver eso, qué cosa es eso. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Averiguar qué es adorar en verdad es fácil. Buscamos la Biblia, la verdad es Cristo. Es bien fácil. Porque nos metemos en temas cristocéntricos y ahí está fácil. Es más, armonizamos con todo el mundo. El problema está cuando nos metemos en el espíritu. La palabra espíritu aquí es neuma y estamos hablando del griego. Y la palabra neuma significa corriente de aire, respiración, soplo o brisa. Recuerden, todos los significados es porque en dependencia del contexto pudiera aplicarse un significado, así como funciona el hebreo y funcionan muchas cosas. Ahora sigue diciendo, o brisa, por analogía, algo literal, o figurativamente, un espíritu humano, alma racional. ¿El alma racional qué cosa es? La mente, los sentidos. Y sigue diciendo, principio vital, mente en cuanto a carácter o mentalidad, en cuanto a forma de pensar, disposición, etcétera, sobrehumano, ángel, demonio o Dios, divinidad, espíritu de Cristo, como el Espíritu Santo, aliento, espíritu espiritual, viento, etcétera, etcétera. Y tenemos con nosotros tenemos nuestro propio espíritu. Y en esto vamos a entrar para averiguar cómo la Biblia identifica mi espíritu, porque aquí está la inmortalidad del alma. Porque te voy a adelantar algo. Si al Espíritu Santo, porque en Romanos dice que gime con deseo indecible, vas a declarar que ya es un ser, porque gime en el mismo capítulo 8 dice que nosotros gemimos en nuestro espíritu, así que mi espíritu tiene que ser otro ser. Entonces ahora estamos hablando que yo tengo un espíritu dentro de mí, un alma viviente dentro de mí, nos metemos ahí en camisa once varas, pero también dice en el mismo Romanos 8 que la naturaleza gime. O sea, si por la palabra gemir tengo que adjudicarle al espíritu que ya es un ser porque gime, pues entonces la naturaleza es un ser porque gime. Y el espíritu mío que está dentro, como gime también, entonces yo tengo otro ser. O sea, estoy yo parado aquí y hay uno dentro de mí. Ahí no me tengo problema. Entonces, por eso es que hay gente que dice, no, se le aplica el espíritu. No, tú no puedes agarrar la Biblia y decirle, a este espíritu le agrego un significado y a este otro no. No se puede hacer así. Así no funciona. Así que vamos a Segunda de Crónicas para ver cómo la Biblia entonces identifica el espíritu del hombre. ¿De qué se trata cuando habla del espíritu del hombre? Estoy en Segunda de Crónicas 36, versículos 22 y 23. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. La pregunta que te hago es rapidito, ¿qué fue lo que despertó Jehová? En tu mente, si estás leyendo eso, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. ¿Qué fue lo que Jehová despertó en Ciro? ¿Qué? Pensamiento, voluntad, deseo, ánimo, se levantó. Eso es lo que es su espíritu en nosotros. O sea, no despertó a otro ser dentro de mí. Despertó su estado de ánimo. Si estaba apesadumbrado, pues ahora está el hombre positivo. Y se levantó. Y ahora siente un deseo, ahora siente un celo por cumplir con la palabra de Dios. Bien. Entonces, la palabra espíritu aquí, en el Antiguo Testamento, me gusta más que en el Nuevo Testamento. Y le voy a explicar por qué. Dice el Espíritu en el Antiguo Testamento, es la palabra Ruach. Esta es la que vamos a estudiar hoy. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo.
Esa palabra Ruach es lo que le llaman la mayoría de los cristianos el Dios Espíritu Santo. Y tenemos que averiguar qué cosa es, porque el mismo Ruach que se usa para Ciro, veremos que se usa también para Dios y para Cristo. Y no le puedo dar un significado al hombre de una forma, al Ruach, y al Ruach de Dios de otra forma. Porque Dios me hizo su imagen. Y si Él tiene un espíritu, puso un espíritu dentro de mí. Si Él puso, y el espíritu dentro de mí es el espíritu del libre albedrío, de poder pensar, analizar y decidir. Y Dios, los ángeles tienen ese mismo espíritu. Ninguno adora a Dios porque estoy programado. No puede, nadie hace eso. ¿Qué significa Ruach? Viene del Strong Hebreos 7307. Viento por semejanza, aliento, una exhalación sensible o incluso violenta, figurativamente vida, ira insustancial por extensión y por semejanza, espíritu, pero solo de un ser racional. Ojo con la palabrita que sale en neuma, en el griego, aquí también sale. Y sigue, su expresión y funciones, aire, aliento, ánimo, estado de ánimo, enojo, aquí está, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, vano y viento. Miren, y estoy corriendo. El problema está que, como no sé yo no sé si voy a volver, ni cuándo voy a volver. Entonces todo lo que tengo lo tuve que comprimir en una pastilla. Y ahora le voy a decir a usted, abran la boca y tráguense. Y a una velocidad estrepitosa porque queremos almorzar. Aunque me dijeron que los dominicanos son capaces de aguantar un poco. Yo sé que sí. El asunto es, en el neuma se mencionó ángel y demonio. ¿Saben cuáles son los ejemplos que se usan? En Hebreos 1:7, donde dice, a quien llamó a sus ángeles espíritu. Oh, los ángeles son espíritu. Y espíritu ministrador, porque dice que a sus ministros llama de fuego. Ahora entenderá que en el Pentecostés, los que ministran en el santuario fueron los que bajaron con el Espíritu de Dios y repartieron el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, entre tantas cosas, se reparte así, pero no en una sola cosa. Y ojo que voy a hacer detalle, a ver si no se me pierde algo. El Espíritu de Dios no tiene un significado. Hay gente que dice es una luz, porque dice que Elena de White, cuando vio que Cristo se bautizó, el Padre dice que se abrió los cielos y una luz brillante descendió en forma de paloma. ¿Puedo decir que es una luz? Lo puedo decir, pero no es una luz absolutamente, no es solamente eso. De hecho, al decir, si decimos es una luz, o como dicen algunos evangélicos, es un poder de Dios, entonces vamos en contra de lo que dice Elena de White. ¿Qué dice ella? La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. ¿Sabe qué pasa? Que yo no puedo decir el Espíritu es una luz, el Espíritu es un viento. Tiene manifestaciones de luz y de viento, pero no es, porque el día que diga eso, le estoy poniendo una naturaleza al Espíritu. Y el día que yo diga es un Dios, igual que el Padre, le estoy adjudicando una naturaleza, y ahí estoy mal. Porque ni ella no lo sabía, no se le reveló a nadie, por eso ese es un misterio. ¿Y sabe por qué Dios no lo reveló? Porque no lo vamos a entender ahora con nuestra mente finita. Así que todo tiene que ver con intelecto. Por ejemplo, esta palabra apela más a la personalidad del hombre. Salmo 32:2, ¿qué dice? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿De qué se trata ese espíritu? Cuando dice en cuyo espíritu no hay engaño, ¿de qué estará hablando? Si yo digo en él no hay espíritu de amargura, o no hay espíritu de su carácter, de su esencia, de quién es él, de su persona. Me gusta la palabra persona porque voy a explicar algo. Han escuchado los textos que le sacan los trinitarios cuando dicen la tercera persona de la divinidad. Y la gente dice, ¿por qué Elena de White habló tan ambiguo? Nos complicamos la vida. Tercera persona. ¿Sabes por qué es tercera persona? Porque tiene una personalidad. Voy ahora, para que entiendan. Digamos que aquí hay, qué sé yo, 150 personas. ¿Por qué no digo gente y digo persona? ¿Por qué digo aquí hay 150 personas? ¿Por qué no digo hay 150 seres vivos aquí respirando? ¿Por qué digo persona? ¿A qué me estaré refiriendo? Me estoy refiriendo al carácter de ustedes. Aquí hay 150 diferentes personalidades, porque cada uno es una persona distinta, tiene una personalidad distinta, un gusto distinto. Pero ahora bien, vamos a la otra parte. Si yo vengo de parte de Pastor Robles
Y vengo con un mensaje para ustedes, con un mensaje que sea de Él. ¿Qué espíritu estoy trayendo? El de roble. Entonces, ¿qué personalidad le estoy mostrando a ustedes? Si Roble me dice, si me vas a ayudar con este grupo, nosotros tenemos que ser así, yo quiero que tú te rijas por esto y que vayas por aquí, nosotros no hablamos de esto, nosotros no presentamos esto, no enseñamos esto. ¿De quién estoy presentando yo la persona? De Roble. Y las palabras de Cristo son de Roble, y lo que estoy cumpliendo aquí es de Roble. Entonces, el espíritu sí tiene una personalidad. Si yo llego aquí y llego con espíritu de crítica, que ustedes a veces no dicen como esta persona tiene una vibra, hay una vibra, se sentó al lado mío, yo sentí algo. ¿Qué fue lo que sentiste? Lo notas en su carácter, en su mirada. Aquí hay algo, esta persona tiene algo. Quizás te hablo y me dice, esta persona no es sincera, esta persona esconde algo. Porque lo notas, porque se siente el espíritu con que yo entré. Si entro con espíritu belicoso, ustedes van a decir, entró alguien con un espíritu belicoso. ¿Y ese espíritu de quién es? No soy Satanás, pero tengo el espíritu de quién. Ajá. Y no cumplo los mismos propósitos de Satanás si vengo con espíritu belicoso aquí adentro. Claro que lo tengo. ¿Van entendiendo el asunto? Qué bueno que me están mirando con los ojos abiertos. Sé que no se están durmiendo, pero al mismo tiempo quiero saber si es que hablo muy rápido o si me están entendiendo. Bien. Así que seguimos con el Salmo 77:3. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Qué desmayaba? El estado de ánimo de él, no otro ser que está dentro de él. Porque recuerden, si porque desmaya un espíritu le vas a agregar un ser o una personalidad, como ser me refiero como un ente vivo, entonces tienes que decir que dentro de mí, el ente vivo que está dentro de mí está triste y yo estoy no sé cómo. Ahí nos complicamos la vida. Primera de Reyes 21:5. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? ¿Qué estaba triste? Estado de ánimo. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia va identificando? No me hace falta ir al diccionario nada más de verlo, pero pudiéramos ir al diccionario, pero nada más de verlo me doy cuenta de qué se trata. Y una de las cosas que le digo que no me gusta el griego koiné es porque los judíos de su tiempo, la Biblia, el Nuevo Testamento no fue escrito en griego koiné primeramente. Lucas no escribió en griego, ni Mateo ni Juan. Ellos escribieron en hebreo y en arameo muchas veces, porque primero era para la casa, pero estos judíos eran tan mezquinos que guardaron eso porque estas copias no se pueden, con tanto celo que se perdieron, y gloria a Dios que por lo menos se salvaron las copias que se hicieron para los griegos. Pero el problema con el griego koiné es que se presta para hacerle muchos cambios. Por eso vas a ver que en la Biblia de nosotros, o la de todo el mundo, ¿dónde hay más cambios? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo, porque se presta para eso. En el Antiguo es muy difícil hacerle cambio. Por eso me gusta lo que está en el Nuevo, corroborarlo con el Antiguo. No estoy separando la Biblia. Entienden el punto que estoy haciendo. Salmo 142:3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí. ¿Qué se angustiaba dentro del salmista? Su estado de ánimo, espíritu. Eso es todo. Así que Éxodo 28:3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo le he llenado de espíritu de sabiduría. ¿Qué espíritu será ese? Sigamos leyendo para saber. Para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. ¿Qué espíritu de sabiduría es ese? La inteligencia en una labor en específico, en un conocimiento en específico. Gracias. Dios repartió espíritu para hacer el santuario, pero todo el mundo no era carpintero, ni todo el mundo rompía piedra. Son los dones, ahí está, y por ahí vamos. Entonces, ¿de quién se llenó Josué? Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Esta es otra sabiduría. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Lo ungió Moisés. Y ahora, ¿qué espíritu habrá venido? De Cristo, el espíritu de liderazgo, de sabiduría. Pero ya este no es para hacer un mueble en específico. Este tenía el propósito porque él iba a quedar como Moisés o en lugar de Moisés. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia misma se explica? ¿O yo estoy forzando algo? ¿Saben que cada vez que presento esto me dicen, porque ustedes fuerzan la Biblia? ¿En serio? ¿Tú no sabes leer entonces? Tenemos un problema aquí.
Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿En qué espíritu se guarda qué cosa? Cuando dice guardaos en vuestro espíritu, ¿qué estoy diciendo? En tu mente, en tu carácter, en tu forma de ser, en tu persona, guárdate de no hacer esto. Líbrate, Dios. Eso es lo que se habla. Entonces, por tanto, la Biblia también habla del Espíritu de Dios o de Cristo. Y yo no puedo darle otro significado que el de que la Biblia nos la ha dado al Ruach del hombre. Porque vimos que Ruach, si puedes bajar un app en tu teléfono que se llama, Concordancia Bíblica con Strong, en ese app tú puedes entrar a cada versículo y tocar cada palabra y te va a decir el significado en hebreo, al español, de cada palabra, o el griego. Por eso vas a descubrir que la palabra Ruach está para el espíritu del hombre y ahora también está para el espíritu de Dios. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué será el espíritu de Cristo? Porque si el del hombre era el carácter, ¿a qué estará apelando aquí? ¿De qué estaría hablando? Bueno, muchas veces tenemos que leer el contexto del capítulo para que podamos entenderlo. Yo solo escogí un versículo del contexto, el 5, el anterior, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué cosa es cosa de la carne, hermano? Gracias. Ahí está. Bien. Y entonces ahora dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces cuando hablamos del Espíritu de Cristo, ¿de qué estamos hablando? De los dones. Por eso dice, ahora sí vamos a entender Romanos 8:9, más adelante, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según esa inmundicia, sino según el Espíritu, o sea, según los dones, según la mansedumbre, según la templanza, según el amor, según la obediencia, según en eso vivimos nosotros. ¿Se dan cuenta? No creo que esté tan complicado. No me creo la persona capaz para explicar esto. Lo he entendido, pero espero que el Espíritu sí ponga en ustedes lo que me falte a mí. Puedo tener mucho entusiasmo, pero quizás no pueda transmitir el verdadero significado de lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el contexto de las cosas del Espíritu? Todo lo que tenga que ver con santidad, con lo que es puro, con lo que es correcto, los dones del Espíritu, amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y yo no puedo limitar solamente, no, Dios me dio mansedumbre, te dio templanza, te dio amor, te dio obediencia, te dio benignidad, te dio la persona de Cristo, porque vamos a ver en el día de mañana, vamos a ver desde cuántos ángulos podemos ver el significado del Espíritu, porque no se limita a una cosa. A veces la Biblia te habla y es la presencia de Cristo personal ahí. A veces es la influencia que Cristo está ahí influenciando en ti para que hagas lo que es correcto en el momento de la tentación. A veces es la fuerza, el vigor que tú recibes para determinar y decir, a partir de ahora voy a tomar esta decisión. Por eso es un misterio. Pero no significa que no sepamos qué hace y quién es. Sabemos que es Cristo, sabemos qué hace el Espíritu. Lo que no sabemos es cómo es el Espíritu. Seguimos. Salmo 51:11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué te viene a la mente cuando el salmista David le está diciendo a Jesús, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu? ¿Qué te viene a la mente cuando tú piensas en que no quites tu Santo Espíritu de mí? Hábleme. Su presencia, su santidad, su mirada, lo que te venga a la mente que tenga que ver con Dios, no lo quites de mí. Tu influencia en mí, tu poder, no lo quites de mí. Tu protección, no la quites de mí. Tu bendición, no lo quites de mí. Tu luz, para yo entender la palabra, no lo quites de mí. Todo eso significa, es lo que el salmista entendió y le estaba diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque te voy a explicar algo. Me estoy metiendo en camisa 11 balas. Mira, Dios tiene una sola forma de trabajar en ti y en mí. Y no creas que estoy limitando a Dios. Si Dios pudiera trabajar en ti o en mí exteriormente, tendría que ser con una varita mágica.
¡Ting! Y a partir de ahora vas a obedecer y vas a hacer las cosas como es. Pero Dios no trabaja así. Entonces, ¿cómo tiene Dios, qué forma tiene Él de trabajar en mí? Introduciendo su espíritu dentro de mí, porque trabaja desde adentro. Y lo vamos a entender al final. Por eso es que cuando a Saúl Dios le retiró su espíritu, ahora Satanás dice, ahora sí este es mío. Dice el era de Juárez, y lo vamos a ver mañana en las citas de mañana, que ni Dios pudo hacer más nada cuando su espíritu lo retiró de Saúl. Cuando Dios retira el espíritu de ti o de mí, no hay más nada que Él mismo pueda hacer. Porque Él físicamente no se puede meter dentro de mí. Él no puede obligarme. Él puede influenciarme, pero no obligarme. Y mi influencia es... Voy a contar esta historia, esta anécdota rapidito. Me vino a la mente ahora. Cuando mi hijo tenía 14 años, enseguida la escuela allá en Estados Unidos me les manda, fue un oficial del Army, del ejército, de la Fuerza Aérea, a reclutar jóvenes que podían continuar allá estudiando. Y él llegó a la casa porque a él le gustan los aviones y siempre le ha gustado volar. Me dice, papá, yo quiero estar en la Fuerza Aérea, pero yo no voy a volar ni voy a meterme en guerra, pero yo puedo estudiar y lo mío es hacer otra cosa y ayudar allí. Y yo le dije, no, al ejército de los hombres tú no te metes. Y vino mi suegro y empezó a hablar con él. Y fueron días y mi esposa y yo convenciéndolo. Y lo amenacé. Le dije, te rompo la cabeza si te me vas para allá. Porque yo te digo a ti, yo no te he criado para esto. Dios, y mi suegro y yo le dijimos, tú quieres pertenecer a un ejército, te sientes con el deseo de que te guste ese estilo. Pues en el ejército de Dios hay vacante. Necesitamos soldados, mujeres y hombres aquí. Quiero que sepa que es de más valor pararse aquí e ir en contra de la gente, aguantar lo que la gente les está haciendo a ustedes. El que ser rechazado por la gente, eso lleva más valor que otra cosa. Pero entendí algo, por más que lo amenacé, por más que le dije, en mi mente le dije a mi esposa, no puedo obligarlo, al final él tiene que decidir. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Por más que pone su espíritu y su énfasis, y el ángel ahí contigo luchando, y por más que te sopla y te dice, hay un momento donde Dios dice, al final de la jornada, tú tienes que decidir. Y si decides mal, llega un momento que Dios dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre, pues ciertamente él es carne, mas serán sus días tanto. En el caso de Noé, en el tiempo de Noé, el diluvio, 120 años. Pero una vez que retire de mí su espíritu, ya yo quedo a merced de Satanás. ¿Entienden? Por eso es que Dios trabaja con su espíritu. Dios es un caballero, no te obliga. Por eso Dios te influencia, pero no te obliga. Tú tienes que decidir. Así que Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Para qué espíritu nuevo? ¿Y qué espíritu nuevo será ese? Seguimos. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y ahora me va a explicar cuál es ese espíritu nuevo y para qué es. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora entiendo cuando dice, porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él no es el que me hace obedecer, ojo con los detalles. Él pone el querer como el hacer. El deseo lo pone en mí. El que yo lo practique o no, ya es mi problema. Por eso es que Cristo le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Cuando Cristo estaba en la tierra, ¿cuántos se beneficiaban con Él? Dos, o los que estaban como... Los que estaban con Él nada más. Si estaba en Capernaum, los que estaban en Cilicia, por ahí, no podían. Pero Cristo dijo, les conviene que me vaya. Tengo que interceder por ustedes en el santuario. Pero si yo me voy, puedo dejar a otro. Y ese otro no es otro ser. La palabra otro, lo vamos a ver mañana, es de otra manera. El consolador de otra manera. Y el problema que está sucediendo hoy en día, ¿Cristo es el consolador hoy en día? No, es el Espíritu. Eso es lo que enseñan, es el Dios Espíritu Santo. Cristo, mañana vamos a ver, Cristo para cómo perdió su omnipresencia. Y por eso se hace omnipresente, pero a través del Dios Espíritu Santo. Si Cristo perdió su omnipresencia, no es Cristo. Y todo el asunto es que están degradando a Cristo. ¿Quién? ¿Yo? ¿Por decir que es el Hijo de Dios? ¿O ellos?
No se dan cuenta que todo el asunto de la Trinidad te conlleva a rebajar a Cristo. Para lo único que sirvió Cristo en la Trinidad fue para dar su vida, porque hacía falta una sangre que fuera divina. Porque ni para colmo vino como mi consolador, porque no vino ni con mi naturaleza caída, vino con la naturaleza de Adán antes de pecar. Por lo tanto no me sirve para nada. Por lo menos los católicos dicen así, y por eso ellos enseñan, la Virgen María sí, porque ella sí me entiende, porque ella fue humana y divina. Cristo no. Y estamos quitando a Cristo completamente de todo. ¿Y a quién le interesa quitar a Cristo completamente de todo? A Satanás. ¿Y de quién es la doctrina entonces? Es otra cosa, no es otra cosa. Seguimos, Joel 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Otra forma de lo que hace el espíritu. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. A veces Dios derrama su espíritu para profetizar a través de ti, presentar una verdad. ¿Saben a cuántos que ustedes les han hablado? Dios le envió su espíritu a través de ustedes, y usted dirá, a través de mí, mañana lo vamos a ver. Cuando ustedes llevan la palabra de Dios, están llevando la persona de quién, la personalidad de quién. Cuando enseñan la verdad de Dios, están enseñando la persona de quién, de Cristo. Y no solamente los ángeles, dice Elena White que sus siervos se convierten en el Espíritu de Dios cuando van a otro. Si tú le ayudas a otro, ¿quién fue el que le ayudó? ¿Fue Cristo? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Seguimos. Sigo avanzando. Vamos a ver que cuando se habla de la Biblia sobre el Espíritu de Dios o de poseer su Espíritu, se está hablando de diferentes contextos, como poseer su carácter o su voluntad, de poner sus deseos en nosotros o su forma de pensar y de su forma de actuar, de impartir su espiritualidad, de dar su presencia, de su mansedumbre, de su templanza, de su influencia, de poner su obediencia en nosotros, de poner su apego a la verdad en nosotros, de su amor, de su fortaleza, de su vigor, de su fuerza, de su gracia, de su perdón, etcétera, etcétera, etcétera. La lista sería interminable. Y de eso es de lo que Satanás le interesa que los cristianos se pierdan. Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Por qué mirarán a Cristo? Gracias porque a que puso el Espíritu primero. Y por eso dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero eso lo haremos por el Espíritu que puso. Pero me llamó la atención, y esto rapidito, espíritu de gracia y de oración. ¿Qué significa eso en la Biblia? Investíguelo. Gracia, poder habilitador para reconocer el pecado en ti. Es la santidad que produce en ti el dolor por el pecado. Es una actitud de que te conlleva a mirar a la ley de Dios, y al mismo tiempo es la voluntad y el deseo que surge en ti para obedecer la ley de Dios. Eso está tremendo si te pones a estudiar ese texto de Zacarías. Ahora, 1 Corintios 6, 16 al 20. Vamos entrando ya más profundo. Solamente vimos el significado de espíritu para hombre, para los hombres, para el ser humano, y lo estamos viendo para Dios. Ahorita vamos a ver, me imagino que si ya se dan cuenta que todo tiene que ver con la mente y el intelecto, entonces vamos a ver qué será adorar en espíritu y en verdad. 1 Corintios 6, 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué significa esto? La palabra unir en el griego es kolao. No sé si aquí usan esa palabra, pero en Cuba, si están haciendo una fila, una cola, y alguien se mete delante, se coló. Bueno, la palabra colado lo que significa es se coló, se hizo parte de nosotros. Porque se coló, aquí se usa también. Bueno, entonces, el colado ese es que unirte con Dios es hacerte parte de Él. No porque tú te metes en Él, sino porque Él está en ti. Y por eso dice, un espíritu es con Él. Así que en espíritu sería en carácter, en santidad, en pureza, en abandono del pecado, en todo lo que se te ocurra que tenga que ver con eso.
Por eso dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Si fuera en mi cuerpo, fuera en lo que entra. Pero resulta que sigue. Y en vuestro espíritu. Entonces, ¿en qué debo glorificar a Dios también? Aquí, en la mente, en mi espíritu. Cuando trato a mi esposa, estoy glorificando, estoy adorando. Cuando hablo con mi vecino, estoy en adoración. Por eso es que no puedo hablar con mi vecino lo que yo quiera entre semana y el sábado hablo más serio o más espiritual. Porque estoy en adoración constantemente. Porque mi vecino tiene que sentir el Espíritu de Dios cuando yo hablo con él. Y no estoy hablando de aquellos que se ponen, ¿cómo está hermanito? Esto. No se trata de eso. Se trata que tiene que verlo, tiene que sentirlo. Por eso es que la adoración comienza en mi mente. ¿Cuándo? Cuando me levanto, ¿cuál es mi primer pensamiento? Cuando me enfermo, ¿cuál es mi primer pensamiento? Recuerdo cuando mi hija tenía 2 años, en una ocasión agarró un pomo de pastillas que no debía agarrar ella, abrió el pomo y se tomó un montón de pastillas. Y a la medianoche, era un sábado, amanecer domingo, amaneció llorando y nos dimos cuenta que había que ir al médico rápido. Pero habíamos visto el pomo de pastilla abierto. Y recuerdo en esa oración que lo primero yo vivía con mi suegro y él me dice, yo tenía 22 añitos, y él me dice, vamos a orar antes de salir. Y yo, vamos a orar. O sea, lo primero era Dios aparentemente, para que vea que las pruebas te ponen a prueba, te testea. Y ahí empieza a orar mi suegro. Mi suegro es de las personas que ora bastante largo. A él le gusta sentarse y orar. Y esta es la experiencia de mi fracaso. Así la cuento. Porque en esa oración, un momento que en mi mente dije, pero mi suegro no se da cuenta que hay que salir al hospital, se está demorando mucho, la niña está empeorando. ¿Qué era lo primero para él? ¿Qué era lo primero para mí? El hombre. Pero si lo primero para mí en la enfermedad es Dios, estoy en adoración. Eso tuve que aprenderlo después. Mi hija se salvó, hoy está viva, gracias a Dios. Tiene 25 años, está casada y viven conmigo igual que él. Pero esa es la experiencia de mi fracaso. Cuando Dios no era lo primero. Cuidado que los hombres sean los primeros. ¿Saben qué pasa con la mayoría de nuestros adventistas? Hay que orar por nuestros hermanos. Para ellos lo primero es los hombres, la institución. Porque yo he hablado con hermanos adventistas y le enseño la Biblia y le digo, ¿qué hay? Me dice, bueno, eso está ahí, no lo puedo rebatir. Y entonces, pero va en contra de lo que nos enseñan. ¿Y cuál es el problema? Que como va en contra de lo que nos enseñan, no lo puedo aceptar. Porque hay que orar por ellos. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido adoctrinados a creer, como nos dicen, este es el bote, si te sales de aquí te pierdes. Este es el barco. Los católicos enseñaban eso en la Edad Media. Maltrataban a la gente y cuando la gente no quería ir a la iglesia decían, si no vienes te vas a perder. Cuando Cristo estaba en el templo que agarró el látigo, ¿sabe por qué fue que agarró el látigo? Dice que vio en el futuro a los sacerdotes que le decían a los pobres, si no hay derramamiento de sangre, si no hay ofrenda, no hay perdón de pecado. Los pobres decían, ¿cómo voy a comprar el cordero? Y se angustiaban. Y yo decía, no sé, mira, ve, mira, ahí está el cordero ahí, mira, ve. Y se repite la historia en todo el tiempo. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Sigo. Hechos 17, del 16 al 29. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué pasaba con Pablo? ¿Qué espíritu era ese? Su ser. Es cuando usted dice, sentí un enojo, sentí una ira santa. Estoy incómodo en este lugar por ver el abuso, o por ver la idolatría, o por ver lo que sea. Eso es lo que se está refiriendo, no es otra cosa. Y de hecho, Pablo lo llaman a Atenas, les voy a contar la historia. Le dice, mira, hemos reunido aquí en el teatro este grande aquí, en el Coliseo, todo el mundo, así que ven, que todo el mundo quiere escuchar de esa cosa extraña que estás predicando. ¿Qué cosa extraña predicaba Pablo? Versículo 20, voy por el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Bueno, ahí fue donde él habló del Dios desconocido. Dice, de ese que ustedes, esa estatua del Dios desconocido, de ese les voy a hablar. Y ahora les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué no habita? Porque habita ¿dónde? En el cielo. Ni es honrado por manos de hombres, no había que hacer ofrenda ni de esas cosas. Dios no necesita eso. Como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, no es que había que traerle comida a ese Dios. Y ahora viene y dice, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Él estaba explicando que de esa sangre de Cristo, todo el mundo, ¿cuánto? Gentiles y no gentiles. Ahora todos somos del linaje de Abraham. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Oh, a ellos les dio profecía. Y los límites de su habitación, en ellos puso límites de su habitación. ¿Dónde era que Dios iba a habitar ahora? ¿Dónde iba a habitar? Después que Cristo murió y ascendió. En el corazón. Y por eso Pablo le está enseñando la gran verdad. Y sigue, para que busquen a Dios en alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, está más cerca de lo que te imaginas, porque está aquí. Sucede que la historia termina mal, porque Pablo, cuando le habla de la resurrección, ellos dijeron, otro día seguimos, te escucharemos. Y se fueron y no terminaron de escuchar la gran verdad que Pablo le estaba diciendo. Hay muchas personas que no escuchan el resto de las verdades porque se bloquean por un punto. Oh, ¿tú crees que en las trompetas en el futuro? Oh, no te escucho más nada. ¿Seguro? Oh, pero tú crees en fiesta, o tú crees en esto, aquello. Ya, se bloquean y no escuchan más nada. Ese no es el Espíritu de Dios. Los bereanos escucharon a Pablo. Hagamos como los bereanos. Escuchen todo, mientras no sea una herejía. No aconsejo a nadie que se siente a escuchar herejía por gusto. No se aplique el versículo ahí. Escucharlo todo y retener lo bueno, eso no aplica ahí. Escucha algo que te esté mostrando bíblicamente y luego escudriñalo. Alguien quiso enseñarme un estudio y la persona dice, te voy a explicar. Y yo, no me expliques, muéstrame el texto. No, pero déjame explicarte el texto. No, yo no necesito que me expliques el texto. Muéstrame el texto. Yo después me voy a poner a estudiar y Dios me va a revelar. Si es lo que tú dices, yo lo voy a averiguar. Pero cuando la gente te quiere hacer explicar y no te quiere dar el texto, preocúpate. Nosotros no estamos para explicarle nada a nadie. Por eso tenemos que aprender a presentar un así dice Jehová. Mira, hermano, léelo tú mismo. Y analízalo tú. No lo ves ahora, bueno, vamos a orar y date una semana. La semana que viene me dice. Pero yo no puedo decir a la gente, venga, que les voy a explicar. Yo no te puedo explicar. Tú tienes que verlo. Porque tiene que venir por ti. Nadie va a poder decir, yo lo entendí porque me lo explicó Alejo. Preocúpate si te lo explicó Alejo, porque te lo explicó un hombre. Y el día de mañana, cuando caigas a prueba, vas a ceder a la tentación. ¿Sabes por qué? Porque te lo expliqué yo. Y va a venir un Don Juan de los Palostres y te va a decir, pero mire este texto. Y tú vas a decir, wow, ¿y cómo lo hago frente a ese texto? Pero cuando tú lo estudias y tú estás seguro o segura de lo que estás leyendo, lo que estás creyendo, puede venir quien sea con lo que sea. Alguien me dijo, pero hay tres personas mira, la tercera persona de la deidad. ¿Tú conoces qué cosa es la deidad? Y si no la conoces, ¿cómo ya vas a decir que hay tres dioses? Ese es el punto. Seguimos. Hechos 17, 32, 33. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, bueno, ahí fue la parte de Pablo. Bien. ¿Cuál era el misterio que se estaba predicando en esos días? Y esto tiene que ver para saber cómo adorar en espíritu. No crean que me he ido. Colosenses 1, 24 al 29. Pablo se lo iba a explicar a los atenienses, pero ellos no terminaron de escucharle. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué padecía Pablo por ellos? Lo mismo que padece Nor, que padece todos ustedes, que padecen persecución y rechazo de todo el mundo por presentar la palabra. Eso es lo que le pasaba a él. Y sigue, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y resulta que para cómo los santos eran los gentiles, porque los judíos enseñaban que solamente nosotros conocemos, y luego yo te explico. Pero sigue ahora, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria y el misterio? ¿Cuál era? Que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Era un misterio, ellos no lo entendían. ¿Cómo es que Cristo puede estar en mí? Y eso lo vamos a ver mañana.
Y yo sé que este mensaje para muchos es confirmación. Ya yo sabía eso, que bueno. Otros quizás están aprendiendo por primera vez. Pero el misterio en aquel tiempo era que Cristo resucitó, pero está aquí. Por su Espíritu. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre que toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según, y ahora ojo, la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Ven otra forma de ver el Espíritu? ¿Cómo actúa también el Espíritu dentro de mí? Como una potencia, por eso Pablo lo decía. Efesios 3, 16 al 20, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. ¿Y cuál será la riqueza de la gloria? El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Cuál es mi hombre interior? ¿Otro ser? Mi hombre interior soy yo. En mi alma, en mi carácter, ese soy yo. En mi esencia. Adentro de mí, donde nadie puede ver, porque todos pueden ver en traje. Y quizás como saludo. Pero nadie puede ver dentro de mí. ¿Cuáles son mis angustias, mis debilidades, mis tristezas, mis aflicciones, mis anhelos, mis propósitos? Y por eso Él dice, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y yo le decía a alguien, si es el Dios Espíritu Santo, tiene que decir para que habite Cristo a través del Dios Espíritu Santo en vuestros corazones, no a través de la fe. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mañana vamos a estudiar eso. Porque cuando hablamos de la deidad, el Espíritu en toda la plenitud de la deidad, es cuando tú y yo recibimos el Espíritu de Dios, estamos recibiendo un poder tremendo. Pero si yo no acepto al Espíritu de Cristo como el Espíritu Santo y acepto a un Dios Espíritu Santo, ese poder no viene a mí. Porque por fe estoy aceptando a otro, me meto en problemas. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según, y vuelve de nuevo, el poder que actúa en nosotros. Según el poder. Por eso dice Pablo en otra ocasión, si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Si es que. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mañana vamos a estudiar más la plenitud. ¿Qué cosa es deidad? ¿Qué es el Godhead? La palabra deidad o divinidad existen 3 veces en la Biblia solamente. Y de ahí es que la gente han inventado un montón de cosas. Mañana vamos a ver eso. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjate que el Padre no es quien forma a Cristo en vosotros. Cristo por su Espíritu se forma en vosotros. Isaías 59:21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, y los discípulos no entendieron eso. Y muchos no entienden eso. ¿Ves? El Espíritu es el que da vida. Cristo es el que da derecho a la vida y el Espíritu. ¿Y yo, qué enredo es ese? Dice la sierva del Señor, citando Juan. O sea, citando a Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y ahora explica ella. Cristo no se refiere acá a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. Entonces, cuando yo pongo mi espíritu en ti, voy a poner mi carácter, mi esencia, mis deseos, mi poder, mi intención. Gracias, esa palabra es tremenda, mi intención. Porque hay una cosa que a veces quizás no hemos entendido. Vamos a ver cómo explico esto. Cuando Cristo nació ¿con cuánta naturaleza?
Con 2. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? No duden. 2. La divina y la humana. Pero dice Elena de White que él no fue un niño egocéntrico, eso que le gusta llorar para llamar la atención, ni malcriado. Gracias a la naturaleza divina es que él no fue así. Fue tentado en todo, pero no tenía tendencia, o sea, lo malo no le llamaba la atención. Él no tenía que decir, ay, tengo que orar para quitarme esto, como me gusta eso. Él no tenía que decir eso. Entonces nosotros que no nacemos con dos naturalezas, con una sola, nacemos entonces en desventaja. Pero Cristo no nos quiere dejar en desventaja. Y nos da algo superior a Él. Ahora nos da su poder. Porque Él, teniendo el poder, ahora tenía no solamente que luchar contra el pecado, que no era problema para Él, pero tenía que luchar contra la idea de no tocar su poder, de no usarlo. Por eso dice Elena White, en ningún momento Él dijo, Él usó el poder de santidad para decir, necesito no tener necesidad de esto. Pero a nosotros nos da un poder que Él no usó. No estamos en desventaja. Es un poder tremendo, pero no hacemos uso de él porque no lo conocemos y cuando oramos no sabemos lo que pedimos. Entonces, ahora cuando tú vayas a tu casa y a partir de ahora ores y digas, Señor, dame tu espíritu, amén, tú vas a sentir algo distinto. Amén. Ojalá me pudieras llamar para decirme, hermano, sí lo sentí. Porque, sí, hermana. Espérate, no le pidió porción, le pidió algo, hermana. ¿Qué le pidió? Doble. ¿Saben qué pidió Eliseo? Algo imposible. En la Biblia no existe nada como doble porción de espíritu, una porción de espíritu, un cuarto de porción, media porción de espíritu. Eso no existe en la Biblia. ¿Y qué fue lo que pidió Eliseo? Tienes que estudiarle para atrás que profeta. Él pidió que la experiencia de Elías, que ella dice que es intransferible, en la parábola de las 10 vírgenes, me tengo que meter muchas cosas para explicarte eso. En las 10 vírgenes, cuando le dijeron, dame tu aceite, el aceite no simbolizaba el espíritu. Dice ella, simboliza la experiencia del ser humano que es intransferible. Un ser humano no le puede transferir a otro tu experiencia. Yo te puedo contar mi experiencia y tú puedes llorar todo lo que quieras, pero no vas a sentir, no vas a tener lo que tengo yo. Tienes que experimentarlo tú. Entonces, dice que Eliseo lo que pidió a él, Elías no me lo puede dar, pero tú sí, dame la experiencia de él. Cuando pedimos el Espíritu de Dios, pedimos, dame la experiencia de Cristo. Y eso es tremendo. Yo pudiera saltar aquí, ojalá saltara, no puedo saltar. Es tremendo cuando tú entiendes lo que estás pidiendo, cuando Eliseo lo que pide, una doble porción de tu espíritu, la que me corresponde y la que él le tocó. Porque él no me la puede dar, porque es un hombre, nadie puede transferir a nadie, pero Cristo sí. Yo quiero sentir el vigor que sintió Elías. Yo quiero sentir el fuego que se... Eso lo puedes pedir y lo vas a sentir. Dios es real. Pero tenemos una fe tremenda para pedirle a Dios, sáname la rodilla que me duele. Pero no tenemos fe para decirle, ayúdame a sentir el fervor que no siento. Todos venimos aquí y decimos, hermano, oren por mí, que me caí y me partí un brazo. Nadie viene aquí a decir, oren por mí, que he perdido el fervor. Nos da vergüenza. Pero si pidiéramos eso con la misma fe que pedimos para la enfermedad y para sanar el cáncer, otra cosa sucedería. Entonces esto sería un aposento de verdad. Y sí lo es, no estoy diciendo que no lo es. Pero me refiero que sería una realidad en todos nosotros. Sigo, me estoy demorando, hermano. Quíteme el reloj. Estoy bien. Voy corriendo, perdóneme. Otra cita de Elena White. Por el estudio de la Biblia, comunión diaria con Jesús, obtendremos nociones claras y bien definidas de la responsabilidad individual y fuerza para subsistir en el día de fuego y tentación. Aquel cuya vida está unida con Cristo por vínculos ocultos será guardado por el poder de Dios mediante la fe que salva. ¿Y cuál será el vínculo oculto? Mañana vamos a verlo. Que ellos no entendían. ¿Cómo Cristo dice que, y me voy a mostrar a ustedes, pero no al resto? ¿Cómo Cristo se puede mostrar en él, pero yo no verlo? Eso es lo que yo decía. Hay un vínculo oculto. Juan 17 al 23. Bien, el capítulo de Juan, del capítulo 17 de Juan, es el más importante desde el capítulo 14 hasta el 17. Léanlo y reléanlo en su casa. Porque ahora vas a entender otro punto que hace el Espíritu. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Alguien me dice por qué lo necesitamos? Ustedes me podrían mencionar muchas razones. Pero miren el por qué necesitamos. Y vamos a entender por qué Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Porque Moisés quería ver algo que no era para su tiempo, pero sí era para el futuro.
Leamos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es una oración que Cristo hizo desde el primer versículo. Y ahora, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y la santificación es obediencia. El hermano que lo dijo por ahí. Y Cristo se santifica para que ahora esa obediencia pase a mí. Pero sigue. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahora viene. Para que todos sean uno. Porque vamos a entender un asunto. Cuando tú lees Deuteronomio 6:4, oye Israel, la Shema, Jehová Dios es, Jehová uno es, te dicen que ese uno es de unidad, porque en hebreo no existe numeral o forma numérica. Entonces cuando tú vas a Génesis 8, que dice, y en el año 601, es la misma palabrita que está en Deuteronomio 6:4. Entonces en el año 600 unidad de Noé cayó el diluvio. Ahora, pero resulta que aquí me habla de uno en griego. Pero me está diciendo que Cristo y yo podemos ser uno. O sea, para que todos sean uno. Ahora nosotros vamos a ser uno. Pero si vamos a ser uno, tienes que aplicárselo como se lo aplica a Dios. Ahora vamos a formar una entidad divina nosotros ahora. Estoy hablando irónicamente para que se den cuenta en qué enredo se mete la gente. Y sigo leyendo. Para que todos sean uno, versículo 21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Oh, está comparando Cristo, la unidad que tiene con su Padre. Es una unidad, pero son diferentes personas. No es un Dios que de vez en cuando se revela como el Padre o como el Hijo. Dice así, oh Padre mío, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y como Cristo está en nosotros, por el Espíritu, y tú en mí, y como el Padre está en Cristo, por el Espíritu, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Una de las grandes cosas que necesitamos el Espíritu es para estar unidos al Padre, para tener la plenitud de la deidad, de la divinidad, el poder de Dios. Esta es la unidad que nos une. El Espíritu en el carácter. Es la forma de tú decir, difiero de Él en un punto, pero entiendo, tenemos que avanzar, iremos creciendo. A lo mejor yo estoy equivocado, a lo mejor Él es el que está equivocado. Si Él está equivocado, voy a orar y espero que el Espíritu le muestre. Pero si yo estoy equivocado, voy a orar y espero que el Espíritu me lo muestre. Porque el problema del orgullo es que siempre pensamos que el otro es el que está equivocado y yo no puedo estar equivocado. Y por eso dice Elena de White, explicando este asunto, Cristo debe vivir en sus agentes humanos, trabaja a través de sus facultades y actúa a través de su capacidad. La voluntad de sus agentes humanos debe ser sometida a la voluntad de Cristo. Deben actuar con su espíritu. Oh, yo debo actuar con el espíritu. El espíritu pone en mí el querer como el hacer, pero yo tengo que decidir hacerlo. Deben actuar con su espíritu de manera que ya no son ellos los que viven, sino Cristo vive en ellos. Jesús está tratando de grabar en ellos la idea de que al darle su Espíritu Santo, ¿tendrá que ver esto con Juan 17? Él les está dando la gloria que el Padre le ha dado a Él para que Él y su pueblo sean uno en Dios. Y ahora Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Porque en un futuro Moisés le decía al pueblo, y eso está en Deuteronomio, hoy se circuncida en el prepucio, mañana es el corazón. Porque la circuncisión simbolizaba el bautismo. Hoy se representan bajo el símbolo del prepucio. Y la salvación de la mujer era por el hombre. Por eso Pablo dice, ya no hay hombre ni mujer, ni griego, ni esclavo, ni libre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre era el que se circuncidaba. La hija tenía que estar bajo la custodia del padre. Y luego pasaba la custodia del marido. Si el marido no se circuncidaba, había un problema en esa casa. Entonces, Moisés le dijo, hoy es esto, pero mañana. Ahora el bautismo ya no es, ya mi salvación no depende de mi papá, ni de mi mamá, en el caso de las mujeres. Ahora depende de mi decisión. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ahora es por mi cuenta. En aquel tiempo, para entender la mujer y la familia, para entender que la salvación era por Cristo, el hombre era la figura. Y se usaba como símbolo. Pero ahora Pablo, cuando les presenta el evangelio a los gentiles, dice, ahora es para ustedes directamente. Así que ya aquí no hay esclavo, porque el esclavo dependía del amo también. No hay esclavo, ni libre, ni siervo, ni hay mujer, ni hombre. Lo que le está diciendo es, esto ahora es todo el mundo por cuenta propia.
Por eso necesitaban el Espíritu. Sigo. El Espíritu Santo que procede del unigénito Hijo de Dios une al ser humano cuerpo, alma y espíritu con la perfecta naturaleza de Cristo divino humana. Eso ustedes son citas que ustedes conocen. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Eso está tremendo. Mañana veremos los atributos de Cristo. Entonces, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Cómo se adora en espíritu? En nuestra mente. Desde que me levanto, ¿qué pido? ¿Cómo voy a actuar? Cuando voy a hablarle a alguien, ¿cómo lo voy a hablar? Cuando estoy en mi trabajo, no solamente es porque estos me conocen que voy a la iglesia, tienen que ver que yo soy cristiano y no puedo aquí decir mentiras y tengo que hacer las cosas porque me conocen. Ya no se trata porque me conocen, es más allá todavía. Porque ahora soy yo el que cuando ora le dice a Cristo, pon en mí el deseo de orar. No tengo ganas de orar. Señor, me quedo dormido. Estoy en problemas, estoy grave espiritualmente porque me pongo a orar y me aburro. Y menciono 2 o 3 palabras y pierdo el sentido. Abro la Biblia y no tengo ganas de estudiar. No entiendo nada, para mí está enredado el Apocalipsis. Necesito. Entonces ahí es que el Espíritu obra en ti. Entonces estás en adoración. Entonces cuando tú vas el sábado a un lugar, ya no vas, voy a adorar. Sí vas a estar en adoración. Pero tú estás adorando desde que te levantaste en la mañana. Y no solamente el sábado, desde el primer día de la semana. Por eso los judíos contaban que el sábado, desde el domingo, primer día para el Shabbat, segundo día, lo empezaban al revés, 6 días para el Shabbat, 5 días para el Shabbat, Shabbat. Porque lo que interesaba era el Shabbat, era la adoración. Nosotros tenemos que estar conectados en adoración. Y no adoramos correctamente porque no conocemos a Dios. Y no conocemos a Dios porque no estudiamos la palabra y nos hemos dejado guiar por los hombres. Y a lo que estamos siendo llamados en este tiempo es a ser personas que se rijan por un así dice Jehová. Muchas personas vienen y me dicen, vamos a estudiar el tema. Y yo siempre les digo, ¿tú crees en la Biblia? Oh, sí. ¿Estás seguro? Absolutamente, ciegamente lo que diga la palabra, lo que tú leas ahí lo vas a aceptar. Me dice, sí, ¿cuál es el problema? Digo, en el primera duda que me pongan, en lo primero que me diga que está mal la Biblia, se acaba la conversación. No voy a perder un tiempo contigo. Porque Dios no ha llamado a nadie que no cree en su palabra. Porque entonces yo me pondrías a mí en un plano a convencerte de que debes creer a la palabra. No, yo no soy llamado para eso. Eso es su espíritu y allá tú con él. Por lo tanto, que se siente a estudiar conmigo, tiene que sentarte a estudiar. Mira lo que dice aquí, léelo tú. Y me doy cuenta cuando el espíritu de la persona no es de orgullo, cuando la persona dice, yo nunca había leído esto. O frases como, ¿qué va? Yo tengo que estudiar esto. O frases como que, yo nunca lo veía así. Entonces me doy cuenta que no hay orgullo, hay humildad en la persona. Porque no se trata de lo que yo te estoy explicando. Por lo tanto, no se trata de mí. Yo no soy nadie. No hice nada extraordinario con esa persona. Solo leyó y solo intuyó de que hay algo que está mal en ella o en él. ¿Se dan cuenta? Así tenemos que ser nosotros. Para eso somos reparadores portillos. Para eso somos llamados. No a darle explicación a la gente. No a levantar condenación sobre la gente. Decirle, ustedes están perdidos porque ustedes han rechazado el Espíritu de Dios. No, para eso hemos sido llamados. Y cuando alguien nos rechaza, tampoco hemos sido llamados para decir, se acabó la gracia para ti, me voy a sacudir los pies. Todavía hay gracia. Y esa persona hoy contigo no reaccionó, mañana reaccionará con otro. Y en ese mañana va a decir, el hermano Alejo al principio me dijo, yo no entendí, pero ahora entiendo por este. Por eso fue que Apolo sembró, ¿y quién cegó? Otro. Entonces tienes que guardar la posibilidad que ese hermano mañana va a aceptar la verdad. Pero si tú le haces la guerra ahora cuando aceptas la verdad, ¿cómo se van a mirar los dos? Ahora le vas a decir, viste hermano, lo que es tener el Espíritu de Dios. Va a decir, ¿tú, Espíritu de Dios? Si no me arrancaste la tira de pellejo, ¿por qué no pudiste? Perdónenme la frase, soy cubano. Pero entienden el asunto, no somos llamados a eso. Porque Cristo es el que tiene que obrar en la persona. Lo nuestro es presentar la verdad, esperar y orar. Eso es todo. No estamos para ser enemigos, ni para levantar condenación en nadie. Que levanten ellos sobre nosotros es un asunto de ellos. Pero no nosotros a ellos. Ahora termino. Voy a avanzar ya. Vamos a...
¿Por qué no recibimos el Espíritu de Dios? Ya sabemos que necesitamos el Espíritu de Dios, que debe vivir en nosotros, que depende de nuestro carácter, la adoración. ¿Por qué esto no es una realidad de nuestras vidas? El secreto está en ese versículo, pero no lo vas a ver a simple vista. Hay hermanos que nos critican porque dicen, ustedes son de los que les gusta ver el original. Si tú no hablas inglés y te envían una carta en inglés, ¿qué es lo primero que haces? Voy al diccionario o busco a alguien que sepa inglés, que sea de confianza, que me lo traduzca. Bueno, como nosotros no hablamos hebreo, pues deberíamos investigar más profundo, en realidad, ¿qué quiere decir una palabra? No hay nada de malo en eso. Mientras no me meta en la creencia del mesianismo y en otras cosas, o como otros creen que dicen que tienes que aprender hebreo si quieres ser salvo, no te metas en eso. Puedes aprender hebreo. Ahora, ¿cuál es el problema de Génesis 12:1? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete. Y tú dirás, ¿y esa palabrita que tiene? De tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué significa esta palabra vete en hebreo? Oh, ahora sí. Vete viene del Strong hebreo 1980, es la palabra halak. Variedad de aplicaciones literales y figurativas espirituales. Adelantar, alcanzar, alejar, andar, apartar, aumentar, avanzar, morir, salir, volver. Pero quizás no entiendas mucho sobre el significado de esta palabra. Vete, la palabra halak viene de la raíz primaria lejak, que es vete hacia ti. Espérate. Entonces Dios le está diciendo a Abraham, vete hacia ti, vuélvete hacia ti. Y puse esta nota para que ustedes la puedan leer. Abraham quería conocer más a Dios, y Dios, para hacer cumplir este pedido, le hace una invitación a Abraham. La invitación literal era salir de esa tierra profana y de su parentela. Pero esta invitación tiene también un significado mental y espiritual. Le estaba diciendo también, tienes que abandonar todas tus costumbres, tu crianza, tu familia, tu cultura, porque todos estos patrones te impedirán conocer a Dios. Cuando hablo de familia, no es abandonar a tu papá, a tu mamá, ni irte al lado de tu tía, ni no visitarlos más. Es alejarte de la cultura si ellos no practican la fe de Dios. Pero Abraham le estaba diciendo, vuélvete a ti, porque ¿dónde es que Cristo se puede encontrar en nosotros? ¿Afuera o adentro? Si quieres ver a Cristo es adentro de ti. Si quieres recibirlo es adentro de ti. No hay otra forma. Entonces sigo de la explicación. Es por esto que Dios le decía, no me busques más afuera, solo me encontrarás muy adentro de ti. Vacíate de todo lo que de lo que estés lleno y camina hacia mí solo en la fe y en el conocimiento de mi palabra, porque a Dios no se le encuentra afuera. Podemos observar sus maravillas que están por todas partes. Es por esto que el Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pero a Dios solo podrás verlo, sentirlo adentro de ti. Podrás vivir con Él, podrás experimentar todas las experiencias maravillosas en tu vida con Él, pero solo en la persona de su Hijo Cristo Jesús y dentro de ti, porque es allí donde Él puede habitar contigo. Es por eso que tienes que vaciarte. Y Dios quiere transformar tu vida y para ello te va a quitar muchas cosas, amigos que no te convienen, así que si te has quedado solo, no te conviene. Porque a los que a Dios aman, nada le ocurre por gusto ni de casualidad. Todo lo que te pase tienes que entender, hay un propósito divino. Nada ocurre para ti ni para ti. Por eso es que amistades que no edifican, familiares no espirituales, planes que no provienen de Dios, te van a cerrar muchas puertas, te despojarás si fuera posible de proyectos por los cuales has estado trabajando y llegará el momento que te vas a sentir solo y con las manos vacías, sin saber qué hacer. Entonces Dios, al verte vacío, Él comenzará a darte todo lo nuevo que Él tiene para ti. Por eso es que mientras tú estás ahí luchando, Señor, yo quiero el trabajo, porque tú sabes que este trabajo, porque yo a través de este trabajo voy a ganar dinero, pero al mismo tiempo yo voy a ayudar a levantar la obra. Señor, mientras estés así, Dios se queda tranquilo. Y si persistes en tu idea de lo que estás pidiendo, hay un momento que Dios, como es un caballero, te va a decir, te voy a conceder lo que pides, pero es en contra de mi voluntad. Pero no te voy a obligar a que te quedes sin lo que pides, ahora te lo voy a dar. Entonces te va mal y vas a decirle a Dios, pero si yo oré, ¿por qué me fue mal? Oraste tanto que no escuchaste, no te callaste por un momento. No le preguntaste a Dios, ¿en realidad tú quieres esto para mí? Si hacemos eso, entonces Dios es lo primero. Pero persistimos en oración tanto con Dios y nos salimos de eso y ahora Dios dice, yo no puedo hacer nada. Pero una vez que tú dices, Señor, que sea lo que tú quieras. No me interesa, estoy dispuesto a perder esto o a ganarlo. Entonces Dios dice, ahora yo puedo actuar, porque no te interesa eso. Pero mientras te aferres a eso, y esto se aplica para salir al campo, para muchas cosas.
Y es un tema bien picante, que muchos no entienden. Y no lo entienden porque parte del problema es que no han presentado mal la sanidad actual. El diablo lo ha hecho así, para que muchas personas no reaccionen o lo critiquen o señalen y digan, ah, eso no es de Dios. Entonces, cuando estamos dispuestos a abandonarlo todo, entonces Dios sí puede obrar en mí y en ti. Por eso es que en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No podrás adorar en espíritu hasta que no hayas logrado tener a Cristo dentro de ti, hasta que no hayas logrado oír su voz, tener su carácter, su mente, su conocimiento, su poder, su fe. Y esto no lo lograrás hasta que no te hayas vaciado de ti, de tu persona, de tus planes, de todo y de todos, de los tuyos y de todo lo que fue tuyo, de tu orgullo, de quien eres. Por eso mi suegro decía, un pastor tremendo, conoce la verdad del Padre y del Hijo mucho antes que nosotros. Pero yo no puedo meterme en eso porque me van a catalogar como disidente. Y yo tengo que cuidar mi reputación. Si te interesa tu reputación, Dios no puede hacer nada por ti, ni te puede usar. No habrá nadie que hiciera que diga, no, yo conocí esta verdad, pero me tuve que escabullir porque mi reputación tuve que cuidarla. Estos pobres infelices sí tienen su reputación, la echaron por piso y trajeron el piso con ella, pero yo no. Ah, no. Por eso Cristo dijo, quien se avergonzara de mí ahora, yo me avergonzaré de dónde? En el reino del cielo. Por lo tanto, la adoración en espíritu es y se lleva a cabo en nuestro carácter o desde nuestro carácter. Es en tu ser, en tu mente, en tu vida, en tu actuar, en tu pensar, en tu levantarte, en todo. Es vivir la vida plena de Cristo, pero vivirla en Cristo y vivirla con Cristo. Esto es adoración y simplemente comienza este acto de adoración desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Cuáles son los últimos pensamientos? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace dormir confiado. Y termino con esta cita de Leonard White. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa, por eso lo decía por la samaritana, o un templo sagrado por los judíos. La religión no ha de limitarse a las formas ceremonias externas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto, es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es formulada toda oración sincera y una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu y Dios se revelará a esa alma. Él busca adoradores tales, espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas de Dios. ¿Entendimos qué es adorar en espíritu? Te aseguro que va a cambiar tu experiencia. Si es que ya no lo ha cambiado, porque quizás alguno haya conocido este mensaje o lo haya interiorizado ya, pero va a cambiar tu vida y tu cristianismo. Va a cambiar tu forma de orar, tu forma de pensar, tu forma de actuar, de planificar. Lo va a cambiar todo dentro de ti. Vas a ser nuevo en Cristo Jesús.